Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Luis Ruiz y el día de hoy yo les voy a hablar acerca de la historia de la ciudadanía, de su implicación en el contexto latinoamericano y esa evolución que ha tenido a lo largo de la historia. Y primero debemos retomar la prehistoria, que va del siglo 8000 al 3000 a.C. Aquí ya empezábamos a encontrar pequeños grupos que se establecían de forma matriarcal y patriarcal. Estos grupos se establecían en pequeñas comunidades que posteriormente pasarían a formar las primeras grandes civilizaciones de la humanidad. Aquí encontrábamos a grupos que simplemente iban de un lugar a otro con el fin de satisfacer sus necesidades de supervivencia. Ya en la Edad Antigua, en la antigua Grecia, que va del siglo V a.C. al siglo XXVII después de Cristo, se empezó a desarrollar el primer concepto de ciudadanía. Por eso es considerada la antigua Grecia como la cuna de la civilización, la cuna de la democracia y de la ciudadanía, porque la ciudadanía aquí se fundamentó sobre tres conceptos principales, los cuales fueron la igualdad, la libertad y la participación. Encontrábamos en esta antigua Grecia los dos modelos de ciudadanía, el cual era el ateniense y el espartano. El modelo ateniense eran considerados ciudadanos, los hombres libres y los hombres atenienses mayores de edad. Y el modelo espartano simplemente eran considerados ciudadanos los soldados. Este modelo espartano era más que todo un modelo militar en el cual los soldados eran quienes poseían un grado de distinción de ciudadanía como tal, y de hecho llegó este modelo espartano a tener más soldados, más ciudadanos que personas civiles. También en esta edad antigua encontramos a la antigua Roma, la cual va del periodo del siglo 27 a.C. al año 476 después de Cristo. Allí encontramos ya que eran considerados ciudadanos todos los habitantes del territorio romano, inclusive los conquistados, porque recordemos que la antigua Roma llegó a abarcar una gran extensión de territorios conquistados en el continente asiático, africano y europeo. Aquí ya eran considerados ciudadanos los patricios, los miembros de la clase privilegiada. Después pasamos a la Edad Antigua, la cual va del siglo V al siglo XV después de Cristo, en donde la Iglesia como tal asumió ese papel, ese rol fundamental, ese rol, por decirlo así, autoritario, en donde básicamente los derechos se pierden, no hay derechos, se juzga por cualquier pecado, por cualquier avance de la misma Biblia. Un periodo prácticamente de oscuridad, la Edad Media. Ya después de este periodo de oscuridad llegó el Renacimiento, el cual va del siglo V al siglo XVI después de Cristo. Aquí vemos que las clases burguesas asumieron el poder y la distinción. Esto provocó a un descontento social que provocó una gran diferenciación de clases. Ya en la modernidad, ya va del siglo V al siglo XVIII después de Cristo, se empezaron a llevar a cabo unos movimientos independistas gracias al pensamiento filosófico de esa época, de ese momento. Esto conllevó a una revolución fundamentada principalmente por las clases burguesas y llevó a la declaración de los derechos, a los movimientos independentistas de la Revolución Francesa. Ahora encontramos el periodo de la actualidad, el cual va del siglo XVIII hasta la actualidad del siglo XXI, que gracias a los avances que se presentaron en el siglo XVIII, gracias a esas revoluciones y ese pensamiento, hoy en día tenemos un concepto de ciudadanía, el cual fue creado a base de la Declaración de los Derechos Civiles, Políticos y Sociales, que han beneficiado y han perdurado hasta la actualidad que vemos hoy en día. Ya en el contexto latinoamericano y también en Colombia vemos que la base fundamental de las constituciones políticas de los países latinoamericanos se fundamentó principalmente a base de los derechos del hombre, ¿sí? A base de esos procesos que dieron la Revolución Francesa, también promovieron la independencia de los países latinoamericanos, y producto de esto se crearon las constituciones políticas
que rigen en la actualidad en los países latinoamericanos, y vemos que el concepto de ciudadanía como tal se tiene diferenciado entre clases, entre ciudadanos de primera clase y ciudadanos de segunda clase. Vemos un descontento social ampliamente diferenciado en Latinoamérica, producto de la desigualdad que se vive en la actualidad en los países latinos. ¿Sí? Para hablar de ciudadanía debemos tener en cuenta que si estamos hablando de ciudadanía, va ligada a la democracia. Pero si se quiere tener una ciudadanía duradera, se debe tener una democracia duradera también. Entonces, esta diferenciación de clases sociales puede desestabilizar a los países latinoamericanos, toda vez que este es el problema principal que vemos hoy en la actualidad en los países latinos. Este problema de diferenciación social que conlleva a una desestabilidad y un descontento social, el cual es el problema que hay que solucionar, incluyendo políticas que establezcan la igualdad totalitaria entre los ciudadanos para poder preservar ese concepto de ciudadanía que se ha tenido desde la historia hasta la actualidad, para preservar la democracia, la ciudadanía, y que sea un concepto que perdure, pero se necesitan grandes cambios.